el libro que sobrevivió al silencio. No todos los libros fueron escritos para ser leídos. Algunos nacieron para ser ocultados, perseguidos y, si era posible, destruidos. En algún punto del siglo XVI, cuando el polvo de Tenochtitlan aún flotaba en el aire y el eco de la conquista no se había disipado, un objeto imposible comenzó a tomar forma. No era un arma, no. Era un templo. No era una estatua. Era algo más peligroso. Un códice. Páginas hechas de papel, ámate, cubiertas de símbolos, colores y escenas que no pedían permiso para existir. En ellas no había súplicas al nuevo Dios impuesto, ni alabanzas al rey lejano. Había memoria, había orden, había poder en ese objeto. Hoy es conocido como el Códice Mendoza. Pero ese no fue su nombre original, ni su propósito final. Este manuscrito no fue creado para el pueblo, tampoco para los sacerdotes mexicas. Fue concebido como un mensaje dirigido directamente al corazón del imperio que acababa de destruirlos. Un documento pensado para viajar a Europa y explicar, con imágenes imposibles de ignorar, cómo funcionaba realmente el mundo azteca, quién gobernaba, cómo se educaba a los niños, cómo se cobraban los tributos, cómo se castigaba el desorden y sobre todo, cómo se sostenía una civilización que no necesitaba permiso para existir. Pero aquí surge la primera grieta en la historia oficial. Si el Códice Mendoza era solo un registro administrativo, una simple recopilación cultural, ¿por qué nunca llegó a su destino original? ¿Por qué fue interceptado, confiscado y terminó circulando por manos privadas durante siglos, lejos de la mirada pública? La respuesta: incómoda, porque el códice no mostraba a los aztecas como salvajes desorganizados. Los mostraba como algo mucho más peligroso para el relato colonial, una civilización funcional, estructurada y consciente de sí misma. Cada página desarma una mentira. Cada ilustración contradice un sermón. Cada símbolo es un recordatorio de que la historia pudo haber sido contada de otra manera. Y entonces surge la pregunta que nadie quiere formular en voz alta. ¿Qué pasaría si la historia que aprendiste sobre los aztecas no fue escrita para informar, sino para justificar? El Códice Mendoza no grita, no acusa, no se defiende. Simplemente muestra un sistema educativo donde la disciplina era ley, un sistema económico basado en tributos precisos, no en saqueo, una estructura social donde el orden tenía un significado profundo, no caótico, demasiado orden para un pueblo que debía ser recordado como bárbaro, demasiada lógica para una cultura que debía ser borrada. Por eso este libro sobrevivió a medias, por eso fue traducido, reinterpretado y anotado desde una mirada extranjera. Por eso nunca se permitió que hablara con su voz completa. Y sin embargo, sobrevivió, como una grieta en el muro del silencio, como una fisura en la historia oficial, como una prueba incómoda de que lo que fue destruido no estaba destinado a desaparecer. Si sientes que hay algo en esta historia que no te enseñaron, si percibes que ciertos relatos fueron cuidadosamente recortados, suscríbete ahora, porque este no es un canal para repetir versiones seguras, es un espacio para abrir archivos que nunca debieron cerrarse. En la siguiente sección, viajaremos al momento exacto de su creación. Descubriremos quién ordenó el Códice Mendoza, con qué intención real, y por qué, desde el inicio, estuvo condenado a convertirse en un objeto prohibido. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes. El encargo que nunca debió existir, el Códice Mendoza, no nació del orgullo indígena, nació del miedo. Apenas unos años después de la caída de Tenochtitlan, cuando el nuevo orden aún temblaba sobre ruinas humeantes, el poder colonial comprendió algo inquietante. No habían derrotado a una tribu improvisada, sino una máquina social compleja. Y lo que no se entiende, no se puede controlar para siempre. Fue entonces cuando apareció una figura clave, casi borrada entre líneas oficiales: Antonio de Mendoza, el primer virrey de la Nueva España. Un hombre que entendía el poder no solo como fuerza militar,
sino como información. Mendoza ordenó la creación de un documento que explicara, de forma clara y visual, cómo funcionaba el mundo azteca antes de la conquista, no para honrarlo, para desarmarlo. El objetivo declarado era simple: enviar al rey de España un informe detallado sobre los pueblos sometidos, sus recursos, sus estructuras y su forma de vida. Un manual para gobernar sin sorpresas. Un mapa del alma de una civilización recién vencida. Pero aquí emerge la primera paradoja. Para crear ese documento, Mendoza tuvo que recurrir precisamente a quienes el sistema colonial intentaba silenciar: los tlacuilos, los antiguos escribas mexicas, los mismos hombres que habían sido guardianes de la memoria sagrada, ahora obligados a traducir su mundo bajo supervisión extranjera. Imagínalos, por un instante. Manos que antes pintaban códices rituales, ahora vigiladas. Ojos que conocían símbolos prohibidos, ahora obligados a simplificarlos. Voces que sabían demasiado, ahora forzadas a callar lo esencial. El Códice Mendoza fue dibujado por ellos, pero comentado por otros. Cada imagen indígena fue acompañada por anotaciones en castellano. Cada símbolo fue explicado, reducido, reinterpretado. No es una traducción inocente, es una intervención donde el símbolo decía equilibrio, la nota decía tributo, donde la imagen mostraba orden cósmico, la explicación hablaba de castigo. Donde había ritual, se escribió superstición. Aún así, algo escapó al control, porque las imágenes no mienten como las palabras, porque los colores conservan significados que no se pueden borrar con tinta extranjera, porque incluso mutilada, la verdad sigue filtrándose. El códice revela una estructura política jerárquica, pero eficiente. Una educación obligatoria para todos los niños, sin excepción. Un sistema de tributos tan organizado que hoy sería considerado un modelo administrativo. Nada de esto encajaba con la narrativa que justificaba la conquista. Y entonces ocurrió lo inevitable. El manuscrito, destinado a cruzar el océano y llegar a manos del rey, nunca cumplió su viaje como estaba previsto. Fue interceptado por corsarios. Han vendido, han reubicado, han silenciado. Durante siglos, el códice circuló lejos del dominio oficial español, como si incluso el destino hubiera decidido protegerlo de su propósito original, porque tal vez, si el rey lo hubiera leído con atención, habría visto algo que no debía ver. Habría visto que los aztecas no necesitaban ser salvados. Habría visto que no vivían en el caos. Habría visto que la destrucción fue una elección política, no una necesidad moral. Y así, el Códice Mendoza quedó atrapado en un limbo histórico, demasiado valioso para destruirlo, demasiado peligroso para difundirlo. Un documento creado por el poder, que terminó convirtiéndose en una amenaza para ese mismo poder. Si este fragmento de historia te provoca más preguntas que respuestas, si sientes que cada imagen esconde algo que no fue traducido del todo, déjanos un comentario, porque en la próxima sección descenderemos aún más profundo. Analizaremos las imágenes más perturbadoras del códice, aquellas que no se explican en los textos, aquellas que parecen hablar directamente al inconsciente. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes. Las imágenes que hablan en silencio, hay verdades que no pueden ser dichas en voz alta. Por eso, se dibujan. El Códice Mendoza es, en apariencia, un documento ordenado. Escenas limpias en figuras claras en colores precisos. Pero esa claridad es engañosa, porque cuanto más se observa, más evidente se vuelve que no fue diseñado para ser comprendido solo con la mente, sino para afectar algo más profundo. Las imágenes no siguen una lógica europea, no buscan perspectiva, no persiguen realismo. Cada figura está colocada como si ocupara un lugar exacto dentro de un mapa invisible, un mapa que no representa territorio, sino orden. Uno de los fragmentos más inquietantes es el que muestra la educación de los niños. No hay juegos, no hay ternura visible. Hay disciplina, hay corrección, hay consecuencias. Los castigos están representados sin dramatismo,
como si fueran tan naturales como respirar. Para la mirada moderna, esto resulta perturbador. Para la mentalidad mexica, era equilibrio. El mensaje es claro. Una mente sin forma es un peligro. Un individuo sin disciplina es una grieta en el orden del mundo. La educación no era un derecho opcional. Era una obligación cósmica. El niño no pertenecía solo a su familia, pertenecía al sistema, a la continuidad, a algo más grande que él mismo. ¿Te das cuenta de lo que eso implica? Una sociedad donde el individuo no es el centro, donde el ego no gobierna, donde el orden interno es tan importante como el externo. Ese solo concepto ya era suficiente para resultar inaceptable a ojos coloniales. Luego están las escenas de tributo, ciudades enteras representadas por símbolos, cada una acompañada de los bienes que debía entregar: maíz, cacao, plumaos, textiles, armamento, todo cuantificado, todo repetido con precisión casi obsesiva. No hay improvisación, no hay saqueo caótico, hay administración. Cada imagen es una prueba visual de que el imperio azteca funcionaba como una red perfectamente sincronizada. Un sistema donde cada región conocía su rol y su deuda, donde el poder no dependía solo de la fuerza, sino de la previsibilidad. Esto no es barbarie, esto es ingeniería social. Y entonces aparecen las imágenes que nadie explica del todo. Guerreros capturando prisioneros, sí, pero no en escenas de furia. Todo es ritual, todo es simbólico. El prisionero no es reducido a objeto. Es parte de un proceso, de una lógica que conecta la guerra, el sacrificio y el equilibrio universal. Aquí es donde la historia oficial suele detenerse. Aquí es donde se impone el juicio moral rápido. Aquí es donde se dice la palabra que cancela toda comprensión en brutalidad. Pero el códice no grita violencia, muestra sentido. Un sentido que no fue traducido. Un sentido que no convenía explicar. Porque aceptar que esos rituales tenían coherencia implicaría reconocer algo incómodo. Que la civilización azteca no era irracional. Que sus actos no eran impulsos salvajes. Que respondían a una cosmovisión completa, cerrada, profunda. Una cosmovisión incompatible con la narrativa del Salvador. Y aquí ocurre algo aún más inquietante. Cuanto más intentas leer el códice como un simple registro histórico, más parece observarte a ti, como si cada imagen preguntara silenciosamente: ¿desde qué lugar me estás juzgando? ¿Desde el miedo, desde la superioridad o desde la ignorancia heredada? Porque el Códice Mendoza no necesita defender a los aztecas, solo necesita sobrevivir, y al hacerlo, expone una verdad incómoda en que la historia no siempre la escriben los vencedores. A veces la editan. Si estas imágenes te incomodan, no es casualidad. Si algo dentro de ti se resiste a juzgarlas con rapidez, tampoco lo es. Dale like si sientes que este tipo de relatos no buscan justificar el pasado, sino liberarnos de una versión incompleta de Elan. En la próxima sección, entraremos en el terreno más delicado. Exploraremos qué partes del Códice Mendoza fueron omitidas, minimizadas o reinterpretadas, y por qué ciertos símbolos jamás se explicaron públicamente. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes los secretos que no se dibujaron. Las sombras que escapan al ojo humano tienen una forma diferente. Se deslizan entre los pliegues del tiempo y a menudo son ocultadas con más empeño que los objetos visibles. Las imágenes del Códice Mendoza, aunque valiosas, no son la historia completa, no son el todo. Hay partes de esa historia que no fueron dibujadas. Ciertos símbolos fueron distorsionados. Algunas escenas se mantuvieron en silencio. Es importante comprender esto. El Códice Mendoza no es solo un testimonio de lo que los aztecas querían mostrar al mundo, sino también de lo que no podían mostrar, lo que estaba fuera del alcance de la representación visual, lo que no debía ser entendido, o peor aún, reconocido.
Una de las omisiones más reveladoras es la ausencia de las leyendas espirituales. En un códice que se pretendía ser una representación exhaustiva del mundo azteca, la religiosidad, aunque presente, es apenas un contorno borroso. Las ilustraciones muestran rituales, pero no nos permiten ver el alma detrás de esos actos. ¿Por qué? Porque los colonizadores no deseaban que el pueblo español reconociera que los aztecas no solo practicaban sacrificios, sino que vivían dentro de una cosmovisión, que sus sacrificios no eran actos de barbarie, sino ritos cósmicos, destinados a alimentar el universo y mantener el equilibrio entre los dioses y los mortales. Los sacrificios, en el contexto azteca, no eran actos de violencia gratuita, sino de devolución. La vida que se daba al sol y a los dioses no era una mercancía, sino una ofrenda para que el cosmos continuara funcionando. El códice no muestra las complejidades del pensamiento espiritual, no ilustra las ceremonias nocturnas, donde los sacerdotes entraban en contacto con el invisible, no transmite las enseñanzas místicas que indicaban que la muerte era solo un paso hacia una nueva fase del ser. Esas ideas, esas verdades, son demasiado grandes, demasiado incomprendidas y demasiado peligrosas para los ojos que intentaban imponer una visión diferente del mundo. Pero no todo se perdió. Algunos símbolos lograron colarse entre las ilustraciones, aunque sin el mismo peso que los elementos cotidianos. La serpiente emplumada, por ejemplo, aparece en los márgenes, casi olvidada en su contexto. Es una figura ambigua, que se oculta a plena vista, desafiando cualquier intento de explicación sencilla. Su presencia, aunque sutil, es un recordatorio de un conocimiento oculto, de una sabiduría que no puede ser contenida por las simples limitaciones del poder colonial. La serpiente emplumada, Quetzalcóatl, no solo era un dios, sino un símbolo de la transformación, el ciclo eterno entre lo terrenal y lo espiritual. Un símbolo que representa la sabiduría secreta, el puente entre el cielo y la tierra. Un camino que solo aquellos que poseen verdadera comprensión pueden recorrer. Y si miramos más de cerca, veremos que este símbolo, en el códice, se muestra como un adorno, casi irrelevante frente a las figuras humanas. Pero esa irrelevancia es precisamente su poder. Es la forma en que la verdadera sabiduría se oculta, en la que la luz no es expulsada, sino que se esconde en las sombras. Entonces, la pregunta inevitable es, ¿qué más está oculto? Si nos tomamos en serio este códice y no lo miramos solo como un artefacto histórico, sino como una revelación parcial de un mundo que los colonizadores no podían comprender, entonces, la verdadera historia de los aztecas sigue esperándonos, escondida entre los pliegues del códice, entre las sombras de su interpretación. La historia que nunca nos contaron no está solo en lo que el códice muestra, está también en lo que no dice. Y si sientes que las piezas del rompecabezas empiezan a encajar, si hay algo en este relato que te conecta con una verdad mayor, entonces no dudes en suscribirte, porque lo que se oculta, lo que es prohibido, es solo el principio de lo que aún podemos descubrir. En la próxima sección, exploraremos el legado del Códice Mendoza. Descubriremos cómo ha influido en la interpretación moderna de la cultura azteca y cómo, aunque el códice fue ocultado, sigue siendo un testigo vivo de lo que una vez fue. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes el testigo que no pudo ser silenciado. El Códice Mendoza no terminó su viaje cuando fue ocultado. Ahí fue donde comenzó. Durante siglos, este manuscrito vivió en el margen de la historia oficial. Pasó de manos privadas a bibliotecas lejanas, fue consultado por eruditos, ignorado por sistemas educativos y reducido, muchas veces, a simple material de estudio académico, pero nunca perdió su verdadera función: al recordar lo que se intentó borrar. Hoy, el códice se presenta como una fuente histórica, pero en realidad es algo más peligroso que eso. Es una evidencia de que los aztecas no fueron un accidente cultural, de que no eran un pueblo condenado al colapso, de que su desaparición
no fue inevitable, sino decidida. Cada vez que el Códice Mendoza es observado con atención, la narrativa cómoda se resquebraja, porque lo que muestra no es solo pasado, es un espejo, un reflejo incómodo de cómo el poder opera cuando necesita justificar su dominio. El códice nos obliga a aceptar que la historia puede ser manipulada, sin ser falsificada del todo. Basta con editar, seleccionar, traducir con intención. Basta con mostrar algunas imágenes y silenciar otras. Basta con explicar desde una sola mirada. Y eso no terminó en el siglo XVI. El mismo mecanismo se repite hoy en los libros, en los medios, en las versiones oficiales que heredamos sin cuestionar. Por eso el Códice Mendoza sigue siendo incómodo, porque no solo habla de los aztecas, habla de nosotros. Habla de qué civilizaciones consideramos avanzadas, de qué sistemas llamamos salvajes, de qué conocimientos merecen ser preservados y cuáles deben ser olvidados. Cuando observas sus páginas sin prisa, algo cambia. Ya no ves un pueblo vencido, ves una sociedad con leyes, educación, valores y propósito. Ves una lógica distinta, pero no inferior. Ves una cosmovisión completa, arrancada de raíz, antes de que pudiera dialogar con el mundo. Y entonces surge la pregunta final, la más peligrosa de todas. ¿Qué otras historias fueron reducidas a notas al pie? ¿Qué otros códices no sobrevivieron? ¿Qué otros pueblos solo existen hoy como caricaturas de lo que realmente fueron? El Códice Mendoza no responde, no necesita hacerlo. Su sola existencia demuestra que la memoria es más resistente que el fuego, que el papel puede sobrevivir a los imperios, y que aunque la historia intente cerrarse como un libro terminado, siempre queda una página mal doblada, esperando ser leída. Si este relato despertó algo en ti, si sientes que la historia es más profunda de lo que te enseñaron, comparte este contenido. No para imponer una verdad, sino para abrir preguntas. Suscríbete si intuyes que el pasado aún tiene mensajes pendientes. Porque aquí no buscamos certezas cómodas, buscamos grietas en el relato. Y recuerdan lo que acabas de escuchar, no busca que creas, sino que recuerdes